Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Es un fenómeno súper clásico, ¿no? Digamos, logras el ajuste de ecualización que te parece absolutamente perfecto en el estéreo del auto. Clásico. Llegas a la oficina, conectas unos audífonos de estudio carísimos y de repente descubres que esa misma canción que sonaba increíble ahora suena turbia, sin vida, casi aburrida. Totalmente. Y, a ver, el problema casi nunca es la calidad del equipo en sí. Exacto. El problema real es esta especie de cuadrícula invisible en la que forzamos al sonido y sobre todo cómo decidimos manipularlo. Hoy nos vamos a sumergir en este análisis a fondo sobre la mecánica de la ecualización, desempacando una de las batallas de diseño y filosofía más fascinantes del audio moderno. O sea, los ecualizadores gráficos frente a los paramétricos. Y es una locura porque para este análisis revisamos una montaña de fuentes, desde, artículos históricos de ingeniería, foros súper intensos de audiófilos como Hispasonic o Reddit. Reddit es intenso con esto. Sí, muchísimo. También blogs técnicos como Mastering Box y hasta transcripciones de tutoriales en YouTube de ingenieros de sonido profesionales. O sea, hay mucho material de dónde cortar. Definitivamente. Ok, vamos a desempacar esto. Para entender bien de dónde salen las consolas digitales y esos perfiles matemáticos que hoy tenemos en el teléfono, hay que irnos súper atrás, a los primeros días de la telefonía de larga distancia, ¿verdad? Exactamente. Imagínate que en esa época la voz humana viajaba por cientos de kilómetros de cables de cobre. Cables gigantescos. Sí, y la resistencia física y la capacitancia de ese mismo cable actuaban como un filtro natural. O sea, las frecuencias altas simplemente se disipaban, se perdían por el camino. Claro. Entonces la señal llegaba al otro lado completamente opaca. Como si te hablaran debajo del agua. Tal cual. Entonces, para que las operadoras y, la gente pudiera entenderse, los ingenieros tuvieron que inventar circuitos. Circuitos en los receptores para amplificar de forma muy selectiva esas frecuencias que se habían perdido. Digamos, para igualar la señal, ¿no? Eso es, para igualar o ecualizar la señal recibida con la original. Y de ahí esa tecnología saltó a las telecomunicaciones, luego al cine, a los estudios de grabación y finalmente a absolutamente todos los dispositivos que reproducen sonido hoy. Es fascinante. Y a ver, la primera gran herramienta que se popularizó para dominar este territorio, o sea, el espectro audible de 20 Hz a 20 kHz, fue el ecualizador gráfico. La herramienta visual por excelencia. Sí, visual total. Porque asumiendo que uno ya conoce el espectro, la genialidad del ecualizador gráfico fue agarrar ese caos de frecuencias y organizarlo. En el mundo profesional, este estándar se quedó en las famosas 31 bandas. Que no es un número aleatorio, o sea, está basado estrictamente en las normas ISO, dividiendo todo el espectro en tercios de octava. Tercios de octava, claro. Sí, y al tener esos 31 faders o controles deslizantes físicos, el operador básicamente cubre todo el rango musical de una forma que se alinea súper bien con cómo el oído humano percibe los saltos de tono. Y la premisa visual es imbatible. O sea, es literal. Exacto, porque la posición física de los controles dibuja literalmente la curva. Si tú subes el fader de los 100 hercios, ves inmediatamente una montaña física en la zona de los graves. Pero, y aquí es donde la cosa se complica, hay una trampa mecánica enorme ahí. Porque yo siempre lo pienso así. Es como tener un interruptor de luz general para diferentes zonas de tu casa. O sea, enciendes o apagas la sala completa. Pero no puedes enfocar la luz en una sola silla específica, ¿me explico? Es una gran analogía. Sí, porque si usas un gráfico, es como intentar moldear detalles finos en una escultura de arcilla, pero teniendo puestos unos guantes de invierno súper gruesos. Exacto. Entonces te hago esta pregunta, que es el desafío principal. Si decido bajar el fader de 1 kHz, porque siento que hay un brillo molesto en la canción, estoy afectando solamente esa frecuencia exacta de 1000 Hz. No para nada. Y ahí surge el problema crítico, lo que llamamos la interacción de bandas. Claro, el arrastre. Exacto. En los circuitos analógicos tradicionales, los filtros de cada banda no son como muros de ladrillo perfectamente rectos. Tienen forma de campana, como colinas que se superponen unas con otras. O sea que no cortan en seco. Cero en seco. Al jalar hacia abajo ese fader de 1 kHz, esa colina analógica arrastra con ella la energía de los 900 Hz por la izquierda y de los 1100 Hz por la derecha. Wow, o sea, ensucias lo que está al lado sin querer.
Totalmente. Y peor aún, imagínate que subes 3 faders contiguos. Esas 3 campanas se suman matemáticamente en el centro y te crean un pico resonante masivo, súper descontrolado, que digamos, no se parece en nada a la curva suavecita que estás viendo en los controles. Y por eso los ingenieros tuvieron que meter mano con los DSP, el procesamiento digital. Recuerdo haber leído en las fuentes sobre este algoritmo llamado Perfect Skew, ¿no? Si analógicos se sumen así a lo bruto, el DSP calcula en tiempo real esa superposición y aplica recortes o realces inversos de fondo. Ah, o sea, compensa la imperfección analógica. Exacto. Así la curva acústica real por fin es igual a lo que el ojo ve en los faders. Pero bueno, aunque esa interfaz visual sea súper seductora y ahora tenga algoritmos perfectos, también ha sido culpable de crímenes acústicos terribles. Uf, ni me lo digas. Sí, es que al ser tan fácil subir y bajar botoncitos sin entender la física, la gente se deja llevar por la psicoacústica más básica. Y tengo que confesar algo, en los años 90 yo fui totalmente culpable del error de principiante más clásico, la famosísima curva en forma de cara feliz. La infame smiley face. Todos lo hemos hecho. Todos. Para los que tenían esos equipos modulares en casa, era un ritual. O sea, subir los graves al máximo para sentir el golpe en el pecho, luego los agudos al copie para simular, entre comillas, claridad, y dejar los medios completamente hundidos en el centro. Formando una sonrisa literal con los controles. Literal. Y a ver, el primer minuto sonaba súper impactante, pero a los 10 minutos era acústicamente agotador, porque al vaciar los medios, básicamente estás eliminando la presencia de las voces, las guitarras, los pianos. Claro, te quedas sin música. Exacto. Solo te queda un estruendo y un siseo metálico súper molesto. Y eso pasa por el confort cognitivo, ¿eh? O sea, a nuestros cerebros les encanta lo fácil y lo visual. Pero incluso si evitas la cara feliz, el ecualizador gráfico tiene un límite físico brutal. Imagínate que estás mezclando y el zumbido de una caja de batería te está arruinando todo. Y resulta que la frecuencia problemática está exactamente en 250 Hz. Ajá. Bueno, el ecualizador gráfico estándar te deja atado de manos, porque sus faders fijos dicen que solo puedes mover en 200 Hz o saltar hasta 315 Hz. O sea, la frecuencia que necesitas arreglar cae justo en el medio, en el vacío. Exactamente, estás atrapado en una cuadrícula. Y esa limitación tan frustrante fue lo que impulsó en los años 70 a pioneros como George Massenberg a inventar una herramienta sin cuadrículas, o sea, el ecualizador paramétrico. El bisturí del audio. Y para que los que nos escuchan visualicen este salto tecnológico, es básicamente pasar de usar la escopeta de perdigones a que te entreguen un rifle de francotirador. O, citando esa reseña genial de TechRadar que vimos, es pasar de hacer cirugía con un hacha de piedra a usar un bisturí. Es una gran descripción, la verdad, porque dejas atrás esos 30 faders fijos y pasas a tener, digamos, solo 4 o 5 bandas. Que suena a menos, pero no lo es. Lo fascinante aquí es precisamente eso. Esa paradoja de que un paramétrico de 5 bandas te da muchísimo más control real que un gráfico de 31, porque tú decides exactamente dónde poner esas 5 bandas. Tienen 3 superpoderes o parámetros. A ver, desglosemos esos superpoderes. El primero es la frecuencia. Ya no eliges de un menú fijo. Tú barres el espectro y anclas el filtro en el hercio exacto que quieras. Digamos, 2731 hercios. Precisión absoluta. Sí. El segundo es la ganancia, que es simplemente decidir cuánto subes o bajas el volumen en ese punto. Y el tercero, que es la corona de todo esto, es el factor Q, o el ancho de banda. El famoso Q, que la gente suele ignorar, pero es clave. Es lo que define qué tan agresivo o suave es el filtro matemáticamente. Si usas un Q bajo, creas una campana enorme, súper suave. Abarca varias octavas y sirve para, no sé, darle un barniz de calidez a toda la mezcla. Muy musical. Muy musical, sí. Pero si usas un Q súper alto, esa campana se vuelve un alfiler, un corte ultra fino. Te permite extirpar literal un zumbido eléctrico sin tocar la música que está al ladito. O sea, no arrastras a los vecinos como pasaba con el gráfico. Exacto. Y además el paramétrico trajo diferentes formas, ¿no? Los filtros shelving, que son como estantes que suben todos los agudos o graves desde un punto, y los filtros notch, que me encantan. Los agujeros negros. Sí, literal, son agujeros negros diseñados para matar por completo un zumbido resonante. Pero a ver,
aquí te lanzo algo que mencionaban en los foros. Si el paramétrico es, digamos, tan superior matemáticamente y tan preciso, ¿por qué los ingenieros de sonido en vivo más pro del mundo siguen pidiendo ecualizadores gráficos integrados en sus consolas de miles de dólares? O sea, ¿por qué no usan puro paramétrico en los conciertos? Por pura supervivencia, te lo aseguro. El sonido en vivo es un campo minado. Pasan cosas imprevistas. Si el cantante se acerca al monitor y el micrófono empieza a acoplarse y suena ese chillido horrible que le rompe los oídos a la gente... El famoso feedback, odioso. Sí, el feedback. Bueno, el ingeniero tiene milisegundos para actuar. Ahí no te puedes poner a abrir un menú en la pantalla táctil, seleccionar el nodo paramétrico, buscar la frecuencia y ajustar el Q. O sea, el público te come vivo. Claro, necesitas velocidad bruta. Exacto. Con el gráfico, la memoria muscular y lo visual te salvan. Ves la luz roja parpadear en el fader de los 4 kHz, bajas el dedo y salvaste el concierto. Su inmediatez táctil es el rey ahí. Y esto contrasta un montón con lo que pasa encerrado en un estudio de grabación. Ahí no tienes al público gritando ni acople sorpresa. Tienes todo el tiempo del mundo para resolver estos, digamos, rompecabezas acústicos. Y en el estudio, el paramétrico es el jefe absoluto. Piensa en el enmascaramiento. Cuando dos instrumentos se pelean por el mismo espacio, ¿verdad? Exactamente. El clásico choque entre el bajo eléctrico y el bombo de la batería. Los dos tienen un montón de energía por los 60 Hz. Si no haces nada, la canción suena como lodo, todo denso. Turbio. Sí. Entonces el ingeniero usa el paramétrico como bisturí. Hace un corte súper fino con un Q estrecho en los 60 Hz del bajo, abriendo un huequito. Y luego, en ese mismo huequito, hace un realce de 60 Hz pero en el canal del bombo. ¡Wow! O sea, los encaja como piezas de rompecabezas. Tal cual. Y de repente, ambos suenan súper claros y nadie nota que fueron mutilados quirúrgicamente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esta necesidad de precisión versus facilidad está en todos lados. Por ejemplo, viendo las fuentes sobre guitarristas, muchos usan pedales gráficos de 6 bandas para cambiar el tono rápido a mitad de un solo. Pero los que son obsesivos con el tono usan pedales paramétricos carísimos para no meter ruidos ásperos. Claro. Y ni hablar del mundo del car audio moderno. O sea, los instaladores de sistemas de marcas grandes como Audison... Ese debate es tremendo. Es que... en los foros de instaladores se ve que les suplican a los fabricantes que les devuelvan las interfaces de 31 bandas en el software. Y no es porque el gráfico suene mejor en un auto, es porque afinar un sistema activo de 3 vías en un coche usando paramétricos implica ajustar cientos de variables matemáticas de frecuencia y factor Q. Sí, le dicen la ensalada matemática. La ensalada matemática. No quieren lidiar con eso. Quieren todo preestablecido visualmente. Prefieren la intuición de la cuadrícula antes que la física pura. Y bueno, esa misma tensión, esa guerra entre perfección matemática y facilidad de uso ya explotó en las casas de los audiófilos. Todo por culpa del software moderno, ¿no? Como Room EQ Wizard o las bases de datos de Auto EQ. Es que eso dividió a la comunidad de Internet. Es una guerra civil literal en Reddit o Audio Science Review. Porque por un lado, la tecnología se democratizó. Hoy compras un micrófono USB de $100 y el software analiza cómo tu propia sala está arruinando el sonido de tus parlantes caros. Las famosas ondas estacionarias de las habitaciones. Exacto. Entonces la computadora te da una receta paramétrica perfecta para arreglar tu cuarto. O para audífonos, te bajas un perfil que corrige los defectos de fábrica para que suenen como la curva Harman, que es, digamos, el ideal estadístico de buen sonido. Y hay gente que jura por esto. Dicen que aplicarlo es como quitarle una cobija pesada a la música. Sí, que se hace la luz. Pero, en el otro extremo, están los que odian estos perfiles robóticos con toda su alma. Y tienen un punto físico muy válido. Un micrófono robot de medición no es una oreja humana. Claro, la anatomía importa. Muchísimo. La anatomía del canal auditivo, lo que se llama HRTF, cambia de persona a persona. Forzar tus audífonos a seguir una curva matemática calculada en una oreja de silicona puede hacer que a ti te suene metálico y desastroso. Y esto generó un fenómeno loquísimo con los streamers modernos, los aparatos de alta fidelidad. Los usuarios ahora suplican, literal, exigen tener equipos híbridos. Quieren lo mejor de los dos mundos. Exacto. Quieren que el procesador matemático supercomplejo arregle la sala en segundo plano con el paramétrico. Pero encima de eso,
quieren abrir una app en su teléfono que tenga un ecualizador gráfico tradicional para poder subirle a los graves si están escuchando hip hop o a los agudos si es jazz, puramente por gusto, sin romper la calibración de fondo. Pero bueno, para ser justos con la otra cara de la moneda, los audiófilos que odian usar ecualizadores, los del famoso mito purista. Ah, los de el verdadero purista escucha todo plano. Esos. A ver, no es que estén totalmente locos. Ese mito nace de una realidad. Ecualizar tiene un costo técnico altísimo que asusta a muchos. Y el principal problema se llama alteración de la fase. Uf, la fase. El dolor de cabeza de los ingenieros. ¿Cómo explicamos mecánicamente esto de la fase y cómo te arruina el sonido? Piensa en esto como la ecualización tradicional o de mínima fase. Cualquier circuito analógico o digital que imite al analógico, que altera el volumen de una frecuencia, va a meter un retraso de tiempo minúsculo en esa frecuencia específica. O sea, la retrasa. Exacto. Imagina que el sonido son las olas del mar llegando a la playa en una línea recta perfecta. Si tú pones un bloque de cemento bajo el agua para frenar solo una parte de la ola, esa parte va a llegar a la arena fracciones de segundo más tarde que el resto. Claro, llega chueca. Llega chueca. Y acústicamente, si tú ecualizas súper agresivo los graves de un bombo, esos graves llegan a tu oído ligeramente desfasados de los agudos del mismo instrumento. Y los transitorios, que son esos impactos rápidos del inicio, pierden fuerza, se emborronan. Pierden esa pegada tridimensional, ¿no? Como que suena flojo. Exacto. Suena aguado. Y esto llevó a la industria del software a crear los ecualizadores de fase lineal, o filtros FIR, que prometen arreglar frecuencias sin mover un solo milisegundo el tiempo. Pero, a ver, ¿cómo diablos logra una computadora cambiar el volumen de algo sin alterar el tiempo físico? Rompiendo las reglas del tiempo, literalmente. Es fascinante. Un filtro de fase lineal necesita memoria, un buffer. En lugar de procesar el sonido de la computadora agarra un bloque de audio, mira hacia el futuro de la señal, calcula la ecualización y luego, y aquí viene la locura, aplica matemáticas para procesar la señal en reversa. Hacia atrás en el tiempo. Hacia atrás. Cancela exactamente el retraso original antes de mandar el sonido a las bocinas. Así, todo sale perfectamente alineado y la pegada del estéreo se mantiene intacta. Es brujería digital. Pero, y siempre hay un pero en el audio, leímos que no hay almuerzo gratis. Esto genera un defecto fantasma rarísimo llamado pre-ringing, ¿verdad? El preeco, sí. Al forzar al sonido a ser matemáticamente simétrico y jugar con el tiempo hacia atrás, si hay un golpe fuerte de graves, generas una especie de eco inverso. O sea, milisegundos antes de que el bombo golpee en la canción real, se escucha una oscilación bajita. Un fantasma enunciando que viene el bombo. Literal. Y si cortas muy agresivamente los graves con estos filtros, ese pre-ringing le roba toda la vitalidad al golpe. Por eso, al final, elegir entre mínima fase o fase lineal es básicamente decidir qué defecto te duele menos en la mezcla. ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer? Y hablando de sacrificios, hay otro error digital catastrófico que muchísima gente comete al ecualizar en su casa. Ah, la falta de margen dinámico. El headroom. El infame clipping o recorte digital. Porque, a ver, la regla mecánica digital es súper estricta. Hay un techo absoluto, que es el 0. Si reproduces una canción de Spotify que ya viene masterizada al borde de ese techo, y se te ocurre subirle 6 decibelios a los graves en tu ecualizador paramétrico... Rompes el techo. Exacto. La onda se aplasta contra ese techo y se vuelve cuadrada. Y eso genera una distorsión abrasiva, súper rasposa, que arruina los parlantes y los oídos. La única regla de oro ahí es usar la ganancia negativa. Bajar el preamplificador del ecualizador en la misma cantidad que le vas a sumar a los graves. Claro, hacerle espacio en la caja antes de meter más cosas. Tal cual. Y bueno, consolidando todo esto, o sea, décadas de diseño, las limitaciones, los foros enojados, creo que el consenso en las fuentes es que preguntar cuál es mejor no tiene sentido, ¿no? Ningún sentido. Es como preguntar si es mejor un martillo o un desarmador. Exacto. El gráfico gana en inmediatez visual y para salvarte la vida en un concierto en vivo. Y el paramétrico es indispensable para el trabajo de cirujano en un estudio o para correcciones de audiófilos hiperprecisas. Al final,
El mejor ecualizador es el que logra el sonido que quieres moviendo la menor cantidad de botones posible. Y si conectamos esto con el panorama general de hacia dónde vamos, la verdad es que ambas interfaces tradicionales empiezan a verse medio prehistóricas frente a lo que vienen. ¿Te refieres a los ecualizadores dinámicos? Exacto. Porque todo lo que hemos hablado hoy asume que pones un filtro y se queda ahí congelado para toda la canción. Pero un ecualizador dinámico, o los que usan inteligencia artificial ahora, funcionan como un compresor súper inteligente. Solo se activan durante fracciones de segundo. O sea, si una cantante hace un sonido de súper agudo y molesto, El software lo detecta en tiempo real, lo aplasta matemáticamente solo en ese microsegundo y luego desaparece de la mezcla como si nada, dejando el resto intacto. y esto me deja pensando en algo súper provocador para los que nos escuchan. Si el software ya es capaz de hacer todo esto solo, o sea, calcular perfiles paramétricos, arreglar la fase, corregir la ganancia sin que movamos un dedo, llegará el día en que usar faders y perillas sea algo puramente nostálgico, como la gente que hoy toma fotos con rollos analógicos por gusto estético. Es muy probable que la inteligencia artificial tome el control total matemático de los filtros. ¿Y entonces qué pasará con nosotros? ¿Dejaremos de ser los directores de orquesta de nuestro propio sonido? Es una pregunta que definitivamente queda ahí, votando, para que sigamos explorando la física del sonido, pero sobre todo para que la próxima vez que nos pongamos unos audífonos, escuchemos todo esto con muchísima más atención crítica.